Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Otro Espacio, una producción de Contrapunto TV. En el marco de la beatificación de Monseñor Romero, en esta ocasión conversaremos con María Luisa Dawison, quien al lado de su esposo ha trabajado por la reivindicación del legado de Monseñor Romero, a través de la Fundación Monseñor Romero. Le doy la más cordial bienvenida, María Luisa. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes y saludo también a todos los que dan seguimiento a Contrapunto. Bueno, para iniciar, María Luisa, me gustaría saber qué ha significado el proceso y ahora la beatificación de Monseñor Romero para María Luisa y para la Fundación Monseñor Romero. El proceso que comenzó ya hace varios años en el Vaticano, ha significado una espera larga, que a mí me parece que fue demasiado larga. Ha sido un proceso, como ustedes saben, de revisar todo lo dicho y hecho por Monseñor Romero, sus homilías, su diario, las cartas pastorales, incluso anotaciones suyas desde el seminario, sus actuaciones y las decisiones que fue tomando. Entonces, hace bastantes años ya, encontraron que Monseñor Romero verdaderamente no tenía nada que contradijera ni el Evangelio ni las decisiones tomadas en la Iglesia. Pero sin embargo, como todos sabemos, así nos lo ha dicho el Papa Francisco, ¿verdad? El proceso lo habían bloqueado. O sea, lo habían detenido, y a pesar de que la comisión de teólogos que lo revisaron dijeron que realmente, después de revisarlo y de estudiarlo y de analizarlo, como ustedes saben, en un proceso como este participan gente en contra de Monseñor, que fue a dar también declaraciones y a decir por qué Monseñor Romero no era ningún santo, y escucharon también a gente a favor suyo. Pero si estaba bloqueado es porque ya no había más que hacer, ya estaba decidido y alguien decidió estacionarlo, ¿verdad? Y detenerlo. Siempre nos hemos preguntado por qué. Yo creo que la Iglesia quería quizás que la primera generación esta que conocimos a Monseñor Romero, tanto los que lo quisimos o no, ya no estuviéramos, para que los demás pues quizás por temores políticos. Pero entonces, ¿qué ha significado para nosotros? Una gran alegría, y me parece que una justicia a Monseñor. Es hacerle justicia, ya que su crimen quedó en la absoluta impunidad. Es un crimen de lesa humanidad, ¿verdad? Y quedó en la impunidad. De acuerdo, Marisa. Me gustaría también conocer cómo surge su vínculo y cómo recuerda a Monseñor Romero. Mi vínculo con Monseñor surge a partir de que es arzobispo. Yo a Monseñor no lo conocía. Sí sabía que era el obispo de Santiago de María. En aquel momento la Iglesia salvadoreña tenía un consejo de obispos, o ¿cómo es que se llama? Bueno, todos los obispos que teníamos en El Salvador eran 3 de ellos súper conservadores. Y muy oligarca, es decir, muy a favor y al lado de la oligarquía, de los militares, obispos que quisieron ir deteniendo todos los cambios que la Iglesia venía solicitando desde el Vaticano II, que terminó allá por el 64 o el 65. Se escandalizaron también con lo que la Iglesia latinoamericana, en un concilio que tuvieron en Medellín, da unos lineamientos donde se define qué es la opción por los pobres, y por qué, y quiénes son los pobres, y hacen un listado de quienes componen los pobres, ¿verdad? Los campesinos mal pagados, los niños, la desnutrición infantil, la gente desempleada. Entonces dice, toda esa gente, por ellos, los indígenas en América Latina, los afrodescendientes. Entonces ya empiezan a llamar con nombre y apellido realmente a aquellos en la sociedad a los que la Iglesia debe de dedicarse, ¿verdad? Y lo que ha significado, pues, para mí Monseñor Romero lo conocí entonces como era el obispo de Santiago de María. Yo nunca me había interesado mucho en después del
de tres joyas que teníamos ahí de obispo, ¿verdad? El Álvarez en San Miguel, que por cierto le decían el coronel Álvarez, porque era el capellán de los militares. Aparicio, el obispo también de San Vicente, el de Santana. Entonces eran... Siempre bajo la misma línea una línea conservadora, opuesta a los cambios de la iglesia realmente. Aquí fueron muchos los sacerdotes que por su cuenta y riesgo se lanzan a esa opción de trabajo por la promoción de las personas. Entonces cuando Romero llega, yo lo conocí realmente y se me desvela esa figura de Monseñor y empiezo a admirarlo y a escucharlo cuando matan a Rutilio Grande. Tuve la suerte de estar con mi esposo en la velación de Rutilio, ahí en Aguilares, y fuimos al entierro del Paisnal, y la reacción de Monseñor fue de un hombre humilde y valiente. Es cuando él pregunta a los jesuitas y a otros religiosas que estaban ahí, les pregunta, díganme, ¿qué debo hacer? Esa es una pregunta muy importante de alguien que tiene poder. Y de ahí surge entonces dos decisiones muy importantes que tomó Romero, que fue la misa única en su arquidiócesis. La arquidiócesis, recordemos que comprendía el departamento de San Salvador, de la Libertad, de Chalatenango. Era una arquidiócesis bien grande. Entonces cumple lo de la misa única enfrentándose al Vaticano a través del nuncio. El nuncio era de la misma línea que la conferencia episcopal de aquí, el nuncio Gerada. Todos los obispos en contra, y él se mantuvo. A sus sacerdotes de su diócesis lo llama. Tuvimos la suerte pues también de estar en esa misa única, y luego otra decisión que tomó es no participar en ningún evento del gobierno mientras no se hiciera justicia al asesinato de Rutilio. Nunca se hizo en los 3 años que él estuvo, otro crimen que quedó en la impunidad, ¿verdad? Y entonces él cumplió eso. No fue ni siquiera al acto de toma de posesión del presidente de la República que nombraron, digo nombraron porque nadie lo eligió, aquí se hacían votaciones, pero elección, no, siempre quedaban los militares, ¿verdad? Carlos Humberto Romero. Se acostumbraba que el arzobispo estuviera presente en ese acto de toma de posesión. No fue. Rompe un esquema sin duda, ¿verdad? Entonces rompe esquemas, y entonces yo dije, a este hombre hay que oírlo. Hay que ponerle atención, hay que seguirlo, ¿verdad? Ahí es donde yo conozco a Monseñor y lo empiezo a escuchar y poco a poco a conocer. De acuerdo, Marisa. Hablando un poquito ya de esta celebración muy próxima, nos gustaría saber si las organizaciones sociales han tenido voz y voto en la preparación y logística. Mire, por la información que a mí me ha llegado, no, las organizaciones sociales no. Fundación Monseñor Romero no. La Fundación Monseñor Romero únicamente, bueno, porque lo vimos en el periódico un día de marzo, me parece, que decían que ya estaban delegando responsabilidades y sacaban 4 comisiones, y una de ellas decía Comisión de Espiritualidad, la Fundación Romero. Yo le llamé al fundador de la Fundación Romero, a Monseñor Urioste, para preguntarle, oiga, Monseñor, ahí nos están nombrando en algo, ¿y qué es lo que hay que hacer? No sé, me dijo, yo también me estoy enterando por el periódico, pero espero que ya nos van a informar. Hemos tomado decisiones y algunas cuestiones que hacer, pero en eso, en la línea espiritual de Monseñor, en su pensamiento más profundo, más cristiano, y nada más. No ha habido nada más. Tenemos a Monseñor Rosa Chávez, que pertenece a la Fundación Romero, y que él tiene la posibilidad de estar participando en las reuniones de la conferencia episcopal. Me imagino que es ahí donde llegan todas las sugerencias que van haciendo las comisiones. Han nombrado a algunos sacerdotes encargados de la logística y de otras cosas. Ahora, en lo personal no los conozco, nunca los he visto tampoco en actos de Monseñor Romero, ¿verdad? Entonces no se ha participado. Bueno, Marisa, también vamos a conversar con usted un poco de hablar de qué tanto le afectó su vínculo familiar con el supuesto asesino intelectual de Monseñor Romero, pero eso después de una breve pausa, y regresamos con más de Otro Espacio.
El presidente Salvador Sánchez Serén, comprometido con la seguridad de las y los salvadoreños, ha anunciado diferentes medidas para combatir la delincuencia. Vamos a construir una unidad especial dentro de la policía de reacción inmediata. Cientos de reos están siendo trasladados a diferentes penales para evitar que desde ellos se ordenen ilícitos. Estamos rompiendo las estructuras delincuenciales que desde el interior de los centros penitenciarios afectan a la sociedad. También se crearán 3 batallones del ejército que apoyarán a la PNC cuando ésta lo requiera. Y estoy por emitir la orden para la creación de 3 batallones de fuerzas especiales del ejército para reaccionar ante esta ola delincuencial y de violencia que existe en el país. Gobierno de El Salvador, un año gobernando con la gente. Regresamos con otro espacio, una producción de Contrapunto TV. En esta ocasión conversamos con Marisa. Y bueno, Marisa, nos quedamos hablando un poco de cómo había afectado su vínculo familiar con el mayor Roberto Dawison en su lucha por la reivindicación de la memoria de Monseñor Romero. Entonces, si nos habla un poco de este tema tan controversial. Ha sido difícil, he tenido que sortear muchas situaciones, llevando pues el mismo apellido. Mi familia estuvo muy unida alrededor de Roberto siempre, y con un pensamiento típico de ese momento, ¿verdad? El anticomunismo terrible, y Monseñor Romero realmente lo consideraban como lo consideraba también la oligarquía. Entonces pues eso supuso varios momentos complicados, difíciles, muchas fricciones con la familia, hasta llegar casi a rompimientos para yo no causarle disgustos, ¿verdad? Porque entonces ahí hemos ido llevando eso desde el momento en que la Comisión de la Verdad ya lo nombra como más oficialmente. Pues sí es un golpe duro, pero ya digamos habían demasiadas sospechas y certeza, ¿verdad? De cómo él se expresaba de Monseñor en televisión. Y entonces pues no ha sido fácil, pero aquí estamos. Lo han sabido llevar, me imagino, sin duda alguna. Bueno, con la beatificación, sin duda El Salvador se ha puesto en una vitrina ante los ojos de la comunidad internacional. Me gustaría saber desde su perspectiva cómo quedamos allá afuera entre los términos de justicia e impunidad. Mal, muy mal. Un país donde no se ha hecho justicia a los crímenes más horrendos de la guerra, que no en enfrentamientos, sino crímenes de lesa humanidad como las masacres, la del Zumpul, la masacre de Mozote, la masacre, hubo muchísimas masacres, y el magnicidio de Monseñor Oscar Romero, ¿verdad? Entonces, ante el mundo, no es a partir de hoy que estamos en la vitrina del mundo, sino desde los años de la guerra. El hecho de que matan a Monseñor, en los 3 años de Monseñor matan a 6 sacerdotes, luego a los 6 jesuitas, después de Monseñor también a las religiosas Merinol. Estuvimos en la vitrina de todo el planeta Tierra. Entonces... y permanecemos. Y permanecemos ahí, y ahora pues al menos se ha hecho justicia. Como le decía yo al principio, si por la justicia de los hombres a Monseñor no se le llevó, ¿verdad?, su caso a un juicio, pues ahora está, digamos, recibiendo el juicio de Dios y de la opinión mundial. Si Monseñor no es que a partir de hoy va a comenzar a ser conocido. En todo el mundo lo conocen. Mire que en Inglaterra lo tienen en la abadía más importante que tienen en Londres, los anglicanos. Estaba leyendo una noche de estas todas las universidades de Estados Unidos que hacen homenajes a Monseñor Romero.
y que tienen incluso cátedra sobre, sobre Monseñor Romero, que ojalá aquí se logre también tener una apertura. Y entonces ahora con la beatificación hemos tenido noticias de varios lugares de Europa y de Estados Unidos, están viniendo delegaciones que lo celebran casi que con la misma alegría que lo celebramos nosotros, porque lo consideran un hermano de nuestra iglesia, ¿verdad? Y está la gente muy contenta. Por supuesto, se va a crecer mucho más ahora. Claro. Bueno, me gustaría que termináramos con una valoración, y es que en 2013 la comisión denominada Promemoria Histórica solicitó a la Corte Suprema de Justicia derogar la ley de amnistía. En un caso hipotético esto sucediera, ¿será que por fin casos como el de Monseñor Romero, el de los padres jesuitas y otros casos de los que ya comentábamos, verán luz y conoceremos la verdad, o siempre encontraremos obstáculos para llegar a la justicia? Creo que es una pregunta que solo puede tener una respuesta subjetiva, ¿verdad? Yo quisiera que se llegara a eso, mucha gente quisiéramos, gente buena, gente en El Salvador, y además los que sufrieron tanto con la guerra perdiendo a sus seres queridos, desaparecidos, que tampoco nos han explicado dónde está. Es un sufrimiento enorme para esas madres. Si vemos el monumento que se logró poner cuando Héctor Silva era alcalde y lo permitió, en el Parque Cuscatlán, es inmenso. Ahora, yo creo que va a ser muy difícil. Podría ser que este triunfo de Monseñor Romero, digamos, este salir limpio ante los ojos del mundo, declarado por la Iglesia como un hijo de Dios, como un cristiano auténtico, pueda abrirle campo a esa justicia, pero no es fácil. Sin embargo, fíjense que no hay que olvidar que aquellos asesinos que nos hicieron sufrir tanto en la guerra, mientras mantenían el poder militar, ya empiezan a visitar las cárceles. Ya algunos andan huyendo, se fueron a refugiar rapidísimo, ¿verdad?, a los Estados Unidos. Son indicios de que indicios de que la justicia civil, al menos, va caminando. Tenemos el caso de Estevides Casanova, jefe de la Guardia Nacional, fue ministro también de Defensa, y otros que también están juzgados en Estados Unidos. Está el caso también de uno que participó en el complot del asesinato de Monseñor, el capitán Álvaro Saravia, que anda huyendo también, que por cierto, un periodista, Carlos Dada, dio con él, después de pasar 10 años, nos cuenta, buscándolo, y lo pudo entrevistar, tiene más de 60 o 70 horas de grabación con él, y nos hizo un resumen en El Faro en el 2010, me parece, ¿sí? Así matamos a Monseñor Romero, ¿verdad? Donde él menciona a los grandes oligarcas que les daban, ¿verdad?, protección. Ese 24 de marzo del 80 estaban refugiados en la casa de un señor Roberto Daglio, y cómo van recibiendo apoyo de todo este gremio oligárquico que se refugiaba en Miami. Entonces yo creo que ahora los que realmente han perdido, los que realmente tienen que estar avergonzados y humillados son ellos. Monseñor ha salido triunfante, y a todos los que hemos creído en él, que lo hemos seguido, que hemos mantenido viva su voz, la historia nos ha dado la razón. De acuerdo, Marisa. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tan importante y valioso aporte de una mujer que ha sido seguidora y devota de Monseñor Romero. Pues muchas gracias, Contrapunto, y a todos los también que ven Contrapunto y lo buscan. Yo también soy seguidora de Contrapunto. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, amigos, que están pendientes de las producciones de Contrapunto TV, y será hasta otro espacio en el que compartamos más. Hasta la próxima.